Pueden ponerse en pie, por favor. Vamos a leer el pasaje. Hemos dicho que estamos leyendo 1 Timoteo, capítulo 3, pero vamos a leer del 1 al 7, como lo hemos venido haciendo, y particularmente vamos a estudiar del 4 al 6, pero seguimos abrazando todo el pasaje. 1 Timoteo, capítulo 3, versículo 1 al 7, dice: palabra fiel, si alguno anhela obispado, buena obra desea, pero es necesario que el obispo sea irreprensible, marido de una sola mujer, sobrio, prudente, decoroso, hospedador, apto para enseñar, no dado al vino, no pendenciero, no codicioso de ganancias deshonestas, sino amable, apacible, no avaro, que gobierne bien su casa, que tenga a sus hijos en sujeción con toda honestidad, pues el que no sabe gobernar su propia casa, ¿cómo cuidará de la iglesia de Dios? No un neófito, no sea que envaneciéndose caiga en la condenación del diablo. También es necesario que tenga buen testimonio de los de afuera, para que no caiga en descrédito y en lazo del diablo. Amén. Pueden sentarse, por favor. Las cualidades más importantes que puedan mostrar los líderes no es la inteligencia, la personalidad, la elocuencia, la diligencia, una buena visión, un hombre que tenga buena capacidad para tomar decisiones, etcétera. Todo esto en sí mismo es bueno y tiene su parte, pero la principal característica que debe de tener todo líder espiritual debe de ser su integridad moral. La principal característica de todo líder espiritual es su integridad moral. La meta principal del liderazgo es la influencia. Los líderes van a tratar una y otra vez de estar influyendo a todas las personas a fin de alcanzar sus objetivos. Esto lo vemos también en lo empresarial, pero también en lo espiritual es algo que es real. La influencia es resultado directo de la enseñanza y del ejemplo. Lo que un hombre es va a influir en sus seguidores para que se comprometan totalmente con lo que hablen. La enseñanza coloca los clavos en la mente, mientras que el ejemplo es el martillo que los clava con profundidad. De ser así, entonces, la perspectiva que dice el profeta Oseas se convierte en una realidad y será el pueblo como el sacerdote. Podemos ver el poder del ejemplo a lo largo de las escrituras en el Antiguo Testamento, primeramente en el Antiguo Testamento, y providencialmente hoy lo veíamos en Levítico 18, ¿recuerdas? Decía, y no imitéis a la nación de Egipto de la cual sales, ni tampoco a los cananitas, a la tierra por heredad que yo os daré en posesión. Ahí hay una exhortación para que no imiten sus aspectos negativos. Entonces debemos de ser muy cuidadosos con respecto a ello en el aspecto negativo, pero en el aspecto positivo también esto es una realidad. El apóstol Pablo le dice a los filipenses en el capítulo 4, versículo 9, lo que aprendisteis y recibisteis y oísteis y visteis en mí, esto haced, y el Dios de paz estará con vosotros. Y hay varios versículos que hemos estado estudiando con respecto a esto. Solo uno adicional para que veamos la importancia que tiene el liderazgo como un reflejo de lo que debe ser la grey de Dios. El escritor de Hebreos 13:7 dice, o manda a imitar la fe de los pastores, pero te das cuenta que más adelante dice, considerando cuál haya sido el resultado de su fe, considerando cuál haya sido el resultado de su conducta. Por lo que no es suficiente entonces que un líder en la iglesia predique la verdad, es necesario que sea un modelo de ella. La integridad es vivir lo que uno enseña y lo que uno predica. De allí que todos los requisitos para pastores describen el carácter moral del candidato para ser anciano o pastor. El siguiente requisito que estaremos compartiendo en este día, veremos que todo anciano debe de, podríamos definirlo de la siguiente manera, gobernar, administrar, y si abre los oídos,
porque esto nos sirve a todos y cada uno de los que están aquí. Debe de saber gobernar, dirigir, administrar, cuidar, y yo haría un énfasis de una manera correcta, buena, bien, su propio hogar. De manera similar, este es un requisito para todos aquellos que el Señor llama, tú lo puedes ver más adelante, para el oficio de diácono. Esto lo vemos en el capítulo 3, versículo 12, donde dice: los diáconos sean maridos de una sola mujer y que gobiernen bien sus hijos y sus casas, tanto para los ancianos, pastores, como para los diáconos. Así como los anteriores requisitos y que hemos mencionado, este tampoco es negociable. Si alguno no cumple con este requisito, está descalificado. Esta capacidad para dirigir y cuidar adecuadamente a su hogar no es algo solamente exclusivo para los líderes de la iglesia, sino para todos los varones cristianos que son cabeza de su hogar. Para que no pensemos que solamente nosotros debemos de tener un estándar, porque esto lo podemos ver inclusive en Deuteronomio capítulo 6, versículo 6, si me acompañas, nada más para recordar que es un mandamiento general para todos y cada uno de los varones. Y como yo lo he dicho, algunos que puedan hoy ser cabeza de su hogar, pero otros que anhelen algún día también formar su propio hogar. Dice Deuteronomio capítulo 6, versículo 6, y estas palabras que yo te mando hoy estarán sobre tu corazón, y las repetirás a tus hijos y hablarás de ellas estando en tu casa, y andando por el camino y al acostarte, y cuando te levantes, y las atarás como una señal en tu mano, y estarán como frontales entre tus ojos, y las escribirás en los postes de tu casa y en tus puertas. Y no solamente vemos este mandamiento aquí en Deuteronomio, sino recordamos que en el libro de Efesios capítulo 5, versículo 25 en adelante, también hay instrucciones específicas de la manera que un hombre debe ser cabeza de su hogar, hablando con respecto a su esposa y la instrucción a sus propios hijos, lo cual iremos avanzando conforme vayamos entrando a este versículo. Por lo anterior, todo hogar cristiano debe caracterizarse por tener un esposo que ame a su esposa con la misma calidad de amor con que Cristo amó a la iglesia. Una mujer debe de someterse a su marido en el temor de Dios, como lo hemos visto, así como la iglesia se somete a Cristo. Los hijos deben de honrar y someterse a sus propios padres. Ahora, hemos también comentado que esto es la perspectiva de lo que busca el mandamiento. Sin embargo, no estamos diciendo que haya una perfección en el desarrollo de cada uno de ellos. Y lo comento porque algunos piensan cuando miran a algún pastor o algún líder que verdaderamente hay una perfección en cuanto a la instrucción o educación de los hijos. Yo creo que no hay una perfección y por eso debemos instruir a nuestros hijos en el camino del Señor, y en el camino del Señor es a lo largo de toda su vida. Sin embargo, el estándar que se nos demanda no es ordinario. Debe de ser alto. ¿Para qué? Para que los otros puedan decir, ese es el camino que debo de seguir con respecto a mis hijos, a mis pequeños, a mis jóvenes o a mis adultos. El apóstol Pablo nos dijo en el versículo 2 que es necesario que el obispo sea irreprensible, y una de las áreas donde debe de reflejarlos en su propio hogar. Debe de ser irreprensible en su hogar. Así que no es suficiente con tener una vida pública que sea ejemplar, sino también debe de llevar una vida en el hogar que sea ejemplar. Algunos han leído el libro del Peregrino, lo han escuchado en el audiolibro, y había un personaje que se llamaba Locuacidad. Locuacidad se caracterizaba básicamente por ser un santo fuera de su casa, pero era un diablo dentro de ella. El propósito es hacer de la casa de cada creyente una pequeña iglesia donde cada padre va a desempeñar el rol que Dios le ha dado para dirigir a su mujer, para dirigir a sus hijos y aún para dirigir a sus siervos en el caso que hubiera aquellas personas que puedan depender de él para honrar y servir al Señor.
Algunos medios que el Señor ya nos ha dado para desempeñar esta noble función, la recordamos, es la adoración familiar continua, constante, preferentemente debería de ser diaria. Lo mismo la instrucción familiar, los principios de la educación cristiana sobre la base de las Escrituras, la formación de virtudes en el diario vivir, y solamente por mencionar algunas, recordemos la diligencia, la paciencia, la colaboración, el orden, el ahorro y muchas otras más que pudiéramos ir desarrollando en nuestros hijos. ¿Sabes qué bendición es poder hacerlo precisamente en el hogar? Muchos aspectos que nosotros teníamos que la realidad traíamos en nuestro desorden de nuestra instrucción, pueden ahora ser corregidos en nuestros hijos. Un aspecto más que no quisiera pasar por alto, aunque siempre hago un énfasis que la prioridad de los padres es la instrucción espiritual, también se va a esforzar en prepararlos académicamente en el hogar. Es necesario ayudarles en la formación de un carácter que será necesario para un crecimiento académico y aún para un desarrollo laboral. Aquí quiero decir que es triste, pero muchos invierten en sus mentes el orden bíblico. Primeramente debemos de instruir a nuestros hijos en el camino del Señor, como lo dice el libro de Efesios, en la amonestación y disciplina del Señor, y luego estas añadiduras, es decir, una formación académica, un carácter para el aspecto laboral que va a ser necesario en su tiempo. Pero hay un orden. Pero si yo empiezo preocupado con el orden laboral, el orden académico, quiero decirte que debes de examinar tu corazón. Algo puede estar equivocado. El Señor ha dicho, buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y lo demás será por añadidura. Y yo digo amén. Eso es lo que veo en la Escritura. El orden. Así que hay que tener mucho cuidado. Hoy es que esta sociedad, sí, nada más que nosotros no tenemos la cosmovisión de la sociedad. Y es triste, porque toman malísimas decisiones en su vida familiar. Uno de estos buenos testimonios que yo puedo encontrar en las Escrituras acerca de alguien que fue diligente en la instrucción de su hogar se llamó Jonadab. Jonadab, hijo de Recab. Quizás algún día lo hemos mencionado y podemos ver a él cómo este hombre había instruido correctamente a sus hijos al punto de que vemos una promesa de Dios en él. Vamos a Jeremías capítulo 35, versículo 18 y 19. Fíjate, el versículo 16 creo que nos da luz también con respecto a lo que hizo Jonadab. Dice el 16, ciertamente los hijos de Jonadab, hijo de Recab, tuvieron por firme el mandamiento que les dio su padre, pero este pueblo no me ha obedecido. Versículo 18, y dijo Jeremías a la familia de los recabitas, así ha dicho Jehová de los ejércitos, Dios de Israel, por cuanto obedecisteis al mandamiento de Jonadab vuestro padre, y guardasteis todos sus mandamientos, e hiciste conforme a todas las cosas que os mandó, ve la promesa gloriosa que el Señor hace. Por tanto, así ha dicho Jehová de los ejércitos, Dios de Israel, no faltará de Jonadab, hijo de Recab, un varón que esté en mi presencia todos los días. Ese fue el resultado de una buena instrucción que se llevó a cabo en el hogar. Ahora, cuando ves que ha sido un desastre tu vida, yo te diría, pues corrige todo lo que debas corregir. Y nunca digas es tarde. Los mandamientos que Dios ilumina son para aplicarlos en el momento que el Espíritu de Dios lo ilumina. Si antes no entendías que robar es malo, hoy no vas a decir, bueno, es que toda mi vida he robado y voy a seguir robando. No, tienes que frenar y corregir todo lo que haya que corregir y hacer todo lo que se tenga que hacer. Y entonces vamos a ver aún en la gracia y la misericordia de Dios fruto. Por otro lado, eso lo vemos en el Antiguo Testamento, pero ¿qué decir del Nuevo Testamento? Hablando de un hombre que fue muy cuidadoso de su hogar. Hechos capítulo 10, versículo 2, todos recordamos el buen ejemplo de Cornelio. Hechos 10, versículo 2 dice,
Del versículo 1 podemos empezar. Había en Cesarea un hombre llamado Cornelio, centurión de la compañía llamada italiana, dice, piadoso, temeroso de Dios con toda su casa, que hacía muchas limosnas al pueblo y oraba a Dios siempre. Punto importante, temeroso de Dios con toda su casa. Este hombre verdaderamente, fíjate, sin ser salvo, hizo todo lo que debería hacer para tratar de instruir a sus hijos en el camino del Señor. Después de que el Señor se agrada de este hombre y mandan a traer a Pedro, como recordamos de Jope, para que les compartiera específicamente el Evangelio del Señor Jesucristo, recordamos que el Espíritu Santo los visitó y fue salvo él con todo su hogar. Pues no solo sus hijos, su esposa, sus parientes, un derramamiento del Espíritu Santo muy particular. Cornelio, varón piadoso con toda su familia. De manera similar encontramos otros ejemplos en el libro de los Hechos, como es el caso de Felipe el evangelista, en el capítulo 21, donde se nos dice que sus hijas eran profetisas. Y así podemos ver a lo largo del libro de los Hechos la fidelidad del Señor en la conversión de los hijos. Estos son dos, pero ¿cuántos podemos mencionar? ¿Qué decir del carcelero de Filipo, que dice que creyó con toda su casa? Ahora esto fue la respuesta a lo que recordamos que el apóstol Pedro, con toda gracia, unción y poder, estaba predicando desde el aposento alto, diciendo en Hechos 2:39, porque para vosotros es la promesa y para vuestros hijos y para todos los que están lejos, para cuantos el Señor nuestro Dios llamare. Así que esta es una constante que encontramos a lo largo de la historia de la iglesia, varones piadosos que ejercen un buen gobierno de sus casas. Y bueno, esos son los bíblicos, pero podemos traer algunos de la historia solamente para traer ejemplos a nuestra mente, animar nuestros corazones para hacer las cosas que debemos hacer. Por ejemplo, la casa del obispo Hopper, o pastor Hopper, dicen algunos, era como si se entrara en una iglesia o templo. En cada esquina del mismo había algún aroma de virtud, buen ejemplo, conversación honesta y lectura de las Escrituras. ¿Qué decir del pastor Joseph Alleine? Un pastor admirable. Se dice que mientras caminaba alrededor de su casa, él le daba un sentido espiritual a cada cosa que ocurría. ¿O qué decir del gobierno del pastor Philip Henry, del cual se dice que él exhibía la más hermosa demostración de la piedad patriarcal con sencillez y orden, mandando a sus hijos y a su casa después de él que guarden los caminos del Señor para hacer juicio y justicia? Tomando las palabras de Abraham de Génesis, que el Señor le da a Abraham en Génesis 18:19. Estos son solo algunos ejemplos de hombres piadosos que llevaron correctamente sus hogares. Hicieron literalmente de sus hogares una iglesia en su propia casa. Un hombre entonces es probado cuando es capaz de dirigir con efectividad su propia casa. Pero esto no significa que esto sea suficiente para un llamado, porque un hombre puede ser un buen cabeza de familia, pero puede no estar cualificado para la difícil tarea de gobernar una congregación. Es necesario contar con todas y cada una de las virtudes, de cada una de las cualificaciones que el apóstol Pablo ya nos ha dado inicialmente del versículo 1 al 3, que hemos estado estudiando ya en esta congregación, y las que nos dará del versículo 5 al 7. Esta sola es una más, que debe de cumplir todo aquel que es llamado al pastorado. Ahora, para tratar de entender este versículo, de acuerdo al apóstol Pablo, la clave de este pasaje, o la manera en que nosotros podemos medir que alguien gobierne bien su casa, es al observar que sus hijos estén, dice Pablo, en sujeción, con toda honestidad. Quiero identificar, quiero darme cuenta si la persona cumple ese requisito que debo de observar. ¿Qué va a ser visible? ¿Qué va a ser manifiesto? Sus hijos. Es lo que está diciendo Pablo. Y alguna vez escuché a alguien que comentaba lo siguiente: ¿por qué los hijos? Porque a lo mejor los adultos tenemos
más capacidad de ser un poquito más hipócritas que los niños. Los niños son más naturales, los niños son como son y no pueden aparentar mucho. Tendrías que trabajar demasiado para ser niños hipócritas. Por lo tanto, los niños son un buen reflejo de lo que hay en el hogar. Interesante lo que nos muestra el apóstol Pablo con respecto a los hijos. Un hombre que lleva al conocimiento de la verdad entenderá que su familia, es decir, su esposa y sus hijos, se convierten en su principal prioridad. ¿Y qué va a hacer un hombre piadoso? Lo primero que va a hacer es llevar o tratar de llevar a su esposa y a sus hijos a los pies de Cristo. De tal manera que no me va a preocupar ante todo decir, bueno, los voy a meter en el colegio israelita, que es el mejor colegio de México. No. Lo primerito es ahora los va a tratar de instruir en el camino del Señor. Algún pastor muy bueno llegué a escuchar que decía, no estoy de acuerdo en aquellos que dicen que es preferible tener un hijo ignorante, creyente, que un hijo capacitado académicamente, perdido. Yo sé que él no quiere decir perdido. Sin embargo, mi convicción es esta: yo prefiero un hijo que esté en los caminos del Señor que un niño que esté instruido en la mejor universidad de México o del mundo. Es mucho más valioso. Y todo lo demás será por añadidura. Y ese es el punto. No que esté mal que hablen inglés, no que esté mal que hablen japonés, no que esté mal que hablen chino, no que esté mal que después tengan una maestría en Harvard. Eso no me importa. Si está fincado verdaderamente mi hijo en el Señor. Esa es la parte básica de todo. Un hombre que llega al conocimiento, entonces, va a ser muy cuidadoso. Ahora, siempre hago un comentario puntual porque a veces la gente se marea muy rápido con respecto a tratar de llevar a los pies a su esposo, a su esposa incrédula, a sus hijos incrédulos, y muchas veces suelen caer en el error de decir, bueno, pues para que mi esposa no se desanime, no lo digo en todos los casos, digo en algunos casos, para que mi esposa no se desanime, entonces si mi esposa me pide en el día del Señor que nos vayamos al restaurante a comer, pues me voy a comer con ella, ¿no? Para darle buen testimonio. Eso no es buen testimonio, eso es pecar contra Dios, es día del Señor. ¿Cómo puedo ganarme a mi esposa yo para el Señor? Muy sencillo, dándole el valor al Dios de los cielos que puede inclinar su corazón para que se incline a Él. Pero si lo hago al revés, en mi estrategia terrenal, carnal, jamás Dios va a respaldar ese tipo de pésimas decisiones. Por eso dice Marcos capítulo 12 que el primer mandamiento es este: amar al Señor tu Dios con todo tu corazón, alma, fuerza, mente y ser, y luego a tu prójimo como a ti mismo. No pierdan el orden, no pierdan el orden. Así lo ha mandado el Señor. Con respecto a la autoridad que se ejerce a la esposa, debe de ser de manera tierna, amorosa y no autoritaria. Y creo que aquí las palabras del apóstol Pedro resuenan muy bien. Primera de Pedro 3, versículo 7. Dice: vosotros maridos igualmente vivid con ella sabiamente, dando honra a la mujer como a vaso más frágil y como a coherederas de la gracia de la vida, para que vuestras oraciones no tengan estorbo. ¿Por qué esto es importante? Porque muchas veces también podemos caer en el misticismo de decir, pues yo quisiera que esto fuera transformado de una forma de 180 grados. Sin embargo, debemos de recordar precisamente que debemos de tener la paciencia de todo aquello que hemos hecho mal durante mucho tiempo. Hay muchos vicios en las relaciones matrimoniales, hay muchos vicios en las relaciones familiares que hay que ir limpiando, que hay que ir santificando. Así que eso nos debe de llevar a tener amor y paciencia para con nuestras esposas y aún con nuestros hijos. Con respecto a los hijos, la autoridad se debe de ejercer considerando algunos puntos que yo cito, 3 que me gustaron del hermano William Hendrickson, muy sencillos, que pudiéramos traer a la mente. 3 aspectos sencillos. Número 1, ¿cómo podemos hacerlo? Primero, con sabiduría.
que a veces es lo que más hace falta para poder llevarlos a los pies de Cristo. Debemos de llevar a nuestros hijos a que aprendan a obedecer de manera natural. ¿Cómo se hace eso? Por medio de instrucción continua bíblica, como lo dice Efesios capítulo 5, en el temor del Señor, capítulo 6. En el temor del Señor. No solamente les vamos a llevar a que aprendan a obedecer de manera natural. Para poder ayudarlos e instruirlos a hacerlo natural, debemos también hacerlo de una forma firme, de tal manera que mi hijo me va a identificar como alguien que cuando le pido algo, es algo que va a ser tal como se ha pedido. La mente de él va a caminar, va a decir, mi papá me acaba de demandar esto de tal manera que yo debo de obedecerlo, porque de lo contrario yo sé que en la firmeza que tiene mi padre y al yo no ser diligente en la obediencia, quizás tenga que aplicar la parte disciplinaria que nos manda la Escritura. Ciertamente amonestación en el Señor, pero también la disciplina correspondiente. Dicho de una manera muy sencilla, inclusive por medio de la vara de la sabiduría. Ayudarlos a nuestros hijos a obedecer de una manera natural, pero también por medio de la forma que el Señor lo ha establecido. Disciplina y amonestación del Señor. Ahora, todo esto no sirve de nada si no hay el tercer aspecto que marca el hermano. Y el tercer aspecto es básico, se llama el amor. Todo lo que nosotros hagamos debe de ser yo diría, coronado, absolutamente todo, en amor. Y el amor implica primeramente la motivación de mi corazón. La motivación de mi corazón no es tener un dominio y un autoritarismo sobre mi hijo. La motivación de mi corazón es instruir a mi hijo para que tema al Señor y guarde sus mandamientos. Esa es mi principal motivación. El amor me va a llevar a instruirlo constantemente. El amor me va a llevar a no flaquear. El amor me va a llevar a estar atento inclusive a sus luchas que pueda tener personalmente. El amor me va a llevar a conocerlo más profundamente a él para proveerle espiritualmente lo que necesita y no solo espiritualmente, para proveerle materialmente lo que pueda requerir. Un contexto de amor. Cuando nosotros no balanceamos la sabiduría, la diligencia, la perseverancia y el amor, nosotros podemos caer en lo que el apóstol Pablo marca en Efesios capítulo 6, versículo 4, cuando dice, y vosotros padres no exasperéis a vuestros hijos. Y ya lo hemos estudiado, veíamos un padre que no es diligente en la disciplina, termina exasperándolos. No refrena el pecado del muchacho, no obra conforme a la voluntad revelada de Dios para instruirlo. Y todo eso traería consecuencias tarde que temprano. Pero por otro lado, esto tampoco significa que los hijos, como lo hemos dicho, sean perfectos, que no den problemas. No, si no, no te diría que lo instruyeras a lo largo de todo, a lo largo del camino. Hay buenos hermanos en Cristo que tienen problemas con la crianza de sus hijos. Pero ¿cuál es la gran diferencia entre un buen hermano que tiene problemas con sus hijos y un buen hermano pero que no hace lo que debe hacer con sus hijos? ¿Cuál será la diferencia? La diferencia es la responsabilidad y la diligencia que apliquen para la instrucción de ellos. Si no hay esa diligencia y responsabilidad, no esperes ver cambios, por supuesto que no los van a ver. Necesitamos ser continuos y responsables en la crianza. Los hijos no deben de ser rebeldes. A los padres, creo que eso ya lo hemos también pasado alguna vez. Hay que identificar si los hijos escuchan bien lo que es la instrucción, si está al alcance de ellos la instrucción que le podamos dar, porque quizás le estamos pidiendo algo que lo sobrepasa, y entonces no es que se rebele, simplemente no está capacitado para hacer tal o cual cosa. Y hay gente así. Y déjame te digo que el fruto a largo plazo inclusive es increíble. Puedes ver hombres ya maduros de 40 años exacerbados con sus padres, ya no niños, ya no jóvenes, adultos de más de 40 años exacerbados por no haber hecho las cosas. Ahora, ¿qué vamos? Esto es con respecto a los hijos, pero ¿qué hay con los hijos en crianza? Pero ¿qué hay con los hijos que ya son un poquito más grandes? Un hijo mayor de edad, de algún ministro, de algún candidato,
que pueda tener y que todavía tenga autoridad sobre él. ¿Qué debe hacer un ministro, un líder de iglesia, si tiene un hijo que es rebelde, que no se somete a su autoridad? ¿Qué es lo que debería de hacer? Buena pregunta. Muchos creo que resuelven diciendo, pues el Señor hará, y claman a lo que es la soberanía de Dios. Erróneamente. Lo que se debe de hacer es lo que no hizo, y lo vamos a ver en unos minutos, Elí. Se debe de actuar con respecto a ese tipo de conductas. Dicho literalmente, cuando hay rebeldía por parte de los hijos adultos, se les debe de pedir, habiendo orado y sometiendo a Dios el mandamiento, que salgan de la casa. Es fuerte, ¿va? Pero esa es la voluntad de Dios revelada. ¿Por qué? Yo pregunto entonces, ¿qué dice el quinto mandamiento? A ver, vamos a analizarlo. Quinto mandamiento es, honrarás a tu padre y a tu madre. Ok, si tú no lo propicias en tus propios hijos, ¿qué estás haciendo? Participando de pecado ajeno. Entonces, es muy importante que nosotros aprendamos a actuar. Ahora, no estamos actuando solamente por, como dirían algo, eso suena muy legalista, no, suena muy espiritual, pero suena muy fuerte, muy chocante. Estamos tratando de redarguir una conducta incorrecta para que despierte. Oye, hay consecuencias serias, sí hay consecuencias serias. Y entonces la persona puede despertar de ese estado de rebeldía. Por eso digo rebeldía. No estoy hablando de alguien que no esté en rebeldía. Y yo he dado el ejemplo de un hermano que es piadoso, que es un líder en español, es uno de los mejores maestros que hay en español. Y cuando yo me enteré que a los 19 años le pidió a su hijo que se fuera de su casa por no sujetarse a él, yo dije, este es un varón muy especial y muy piadoso. No digo el nombre porque lo aprecio y por respeto, pero esa fue la decisión que tomó el hermano en su momento y hoy en día sigue siendo pastor de esa iglesia, pastor importante dentro de esa iglesia. Ahora, son aspectos que debemos siempre considerar para tomar buenas decisiones. Pero dice el texto que estamos estudiando que gobierne bien su casa. Así que no solamente está hablando de esposa y de hijos, lo cual ya hemos visto en el libro de Efesios, sino también se refiere a otros aspectos que son importantes considerar, como son los bienes materiales, como son las finanzas, como son el evitar estrictamente las deudas. Dice la Escritura que en cuanto sea posible no debáis nada a nadie. Así entonces, alguien que anhele ser obispo, alguien que es obispo o pastor, debe de ser muy cuidadoso en el gobierno de su casa. ¿Por qué? Imagínate, viene el muchacho, el hombre, y te pide un consejo con respecto a cómo debo de hacer o no hacer con respecto a hipotecar quizás mi casa. La familia va creciendo, comprar una camioneta, cambiar de sala, tarjetazo, y tú eres igual de desordenado que él y gastas más de lo que tienes. No puedes instruir a una persona así. Necesitas ser un buen gobernador de tu propia casa, no gastar más de lo que tienes, mantenerte en un nivel, en un estilo de vida de acuerdo al que has tenido durante toda tu vida. ¿Para qué? Para evitar caer en problemas económicos, en problemas financieros, lo cual te llevará a tener una estabilidad aún emocional, espiritual, si no gastas más de lo que ganas. Todos estos puntitos pareciera que son no tan importantes, pero son muy significativos. Yo conozco varios hermanos piadosos que pueden calificar como diáconos, que han tenido unos problemas financieros espantosos. ¿Pero sabes por qué los adquirieron? Porque no supieron manejar lo que es la administración de sus finanzas. Se les hacía muy sencillo pedir los préstamos chiquitos a largos plazos, y tú sabes que son préstamos del 80, el 100%, y llega el momento donde ya no los podían pagar. Finalmente quedaban ahogados en las deudas. Entonces tenemos que ser muy cuidadosos con respecto a los aspectos del hogar.
Aquel que sirve como pastor va a ser capaz de guiarlo en todos estos aspectos de gobierno de su iglesia. Va a poder guiar inclusive no solamente al camino de la salvación, sino por medio de estos consejos al camino de la santificación. ¿Por qué? Porque ya lo ha hecho en su propio hogar, ya lo ha ejercido, ya ha sido algo que lleve a cabo. Entonces podrá guiar a otros hogares también al mismo camino. Y esto nos lleva al cuestionamiento que hace Pablo en el siguiente versículo. Versículo 5 dice, pues el que no sabe gobernar su propia casa, ¿cómo cuidará de la iglesia de Dios? Interesante pregunta. Y vamos a tratar de responderla. Vamos a responderla. Pues el que no sabe gobernar su propia casa, ¿cómo cuidará de la iglesia de Dios? Nadie que no asuma la responsabilidad de gobernar su propia casa, que implica estar al frente, es decir, ejercer dominio y autoridad delegada por Dios sobre su esposa y su hija, no debe de ser apto para poder guiar el rebaño de Dios. Y quiero que razones lo siguiente: ¿cómo lo podría hacer alguien que no puede gobernar su propia casa, que ha mostrado que no puede gobernar su propia casa? Yo daba un ejemplo muy sencillo. Imagínate, puedes tener 2 o 3 pequeños y te das cuenta que los niños simplemente no te obedecen. No te obedecen. Y si no te obedecen, por un lado, por otro lado, cuando quieres darles una instrucción, pareciera que están sordos, se hacen de oídos sordos, y son personas que tú tienes una fuerte influencia, una autoridad interna, por todo lo que tú les sirves, les amas, y no tienes esa autoridad. La pregunta, ¿cómo podrías entonces ejercer autoridad en otras personas que no están bajo tu influencia directa? Si no lo puedes hacer directamente a aquellos que están cerca de ti, si tu misma esposa no se somete a ti, si tus hijos no te obedecen a ti, ¿cómo esperas que los otros puedan sujetarse a ti? De ahí la importancia de lo que dice Pablo. Tiene mucha importancia lo que dice el apóstol Pablo. Por eso debemos de ser buenos cabezas de familia. Ahora, no solamente eso, debemos de recordar un punto importante. Cuando nosotros no llevamos a esa obediencia a nuestros propios hijos, lo que suele suceder en el camino es que no solamente se convierten en niños desobedientes, se convierten en niños desobedientes, flojos, viciosos, y finalmente muchos terminan practicando algún tipo de pecado, hoy en día, como lo veíamos en Levítico 18, algún pecado de inmoralidad sexual. Y esto se convierte en algo cada vez más delicado. Y ya lo hemos escuchado en el refrán que dicen hoy en día en el argot evangélico: hijo de pastor, lo peor. Y eso es verdaderamente vergonzoso. O sea, y lo cito solamente para decir, no es posible que se llegue a ese punto. Entonces, la pregunta es, ¿cómo podría alguien así guiar a la iglesia a la piedad si el testimonio de los hijos que da es nefasta? Y eso es algo muy común. Apenas alguien me comentaba del hijo de un pseudoapóstol que vivía en fornicación con una familiar de un hermano de la Ciudad de México. Y dices, ¿cómo pueden llegar a esos extremos donde no hay ni tantito discernimiento entre el bien y el mal? Por otro lado, imagínate cuando alguien está predicando contra este tipo de pecados, contra este tipo de vida continuamente, confrontando al pecador diciendo, apártate de tales vicios, apártate de tales pecados, cuando sus propios hijos viven con esas actitudes pecaminosas. Algunos quizás podrías decir no están arriba del promedio, pero otros están dentro del promedio de pecaminosidad de la congregación. Cuando esto es una realidad, el nombre del Señor es blasfemado. Y por supuesto, como lo veíamos con los falsos maestros que Pablo denuncia aquí en Timoteo, no hay autoridad moral para reprender el pecado. Cuando estamos predicando, no va a haber respaldo del Espíritu de Dios de lo que estamos hablando, porque nuestras vidas son
incongruentes, porque no lo ejercemos nosotros en lo privado, en lo que Dios nos ha mandado como nuestra prioridad, que es nuestro hogar. Así entonces es muy probable que el apóstol, lo que haya estado observando cuando hizo ese viaje con Timoteo, es que precisamente los ancianos de Éfeso estaban descuidando esta área tan importante en sus vidas. Por eso era necesario que pudieran entender la importancia que tenía el gobierno de sus propias casas. Ahora bien, yo te decía, ¿qué sucede cuando nosotros no ejercemos un gobierno correcto como es el que nos demanda la Escritura? Pues podemos correr el riesgo que corrió el sacerdote Elí. Tú recordarás en 1 Samuel capítulo 3, versículo 13 y 14, y vemos un ejemplo contrario a lo que había experimentado los hijos de Recab, los recabitas. En 1 Samuel 13 y 14 dice, y le mostraré que yo juzgaré a su casa para siempre por la inequidad que él sabe, hablando de Elí, porque sus hijos han blasfemado a Dios y él no les ha estorbado. Por tanto, yo he jurado a la casa de Elí que la iniquidad de la casa de Elí, fíjate, no será expiada jamás, ni con sacrificio ni con ofrendas. ¿Te das cuenta el total opuesto a los hijos de los recabitas, que siempre habrá un asiento delante del Señor? Hay un total contraste entre uno y otro. Pero el punto específico que debemos de valorar con respecto a Elí, ¿cuál es? Elí no podía proporcionarle gracia salvadora a sus hijos, ¿estamos de acuerdo? No podía. Pero ¿qué sí podía hacer Elí con sus hijos? Se había enterado que estaban fornicando a la puerta del tabernáculo. ¿Qué sí debió haber hecho Elí? No ha actuado con liviandad, ha actuado con toda firmeza, haberlos mandado a quitar literalmente de las puertas del tabernáculo y echados para afuera. Y entonces Elí no hubiera sido responsable de las palabras que el Señor le dijo, de que él había honrado más a sus hijos que a Dios mismo. ¿Te das cuenta? Elí no hizo lo que debió haber hecho. Y por eso Dios lo culpó de haber honrado más a sus hijos antes que a él. Por demás, está recordarte las malas decisiones de Lot. ¿Qué hizo Lot? Fue acercando sus tiendas a Sodoma y las consecuencias en su familia fueron terribles. Hijas aprendiendo las malas costumbres de esa nación perversa, como lo veíamos en Levítico, que no debieron haber hecho, el incesto que cometieron con su padre, la codicia de la madre que la llevó finalmente a la muerte. Y el punto, ¿cuál sería de lo que podemos observar aquí? Y algo que me ha tocado escuchar a veces, en un mal entendimiento de la soberanía de Dios, olvidándonos de la responsabilidad del hombre. Algunos comentan, no va a pasar nada, Dios es soberano, Él está guardando, pero Él guarda conforme a principios establecidos, no guarda conforme a tus principios inventados. Él va a obrar conforme lo ha establecido bíblicamente y sí va a transformar el corazón, creo en ello, no sé si para salvación, pero sí para cambiar la vida de muchas personas si nosotros hacemos como nos corresponde. Pero si lo hacemos simplemente pensando, no, se van a amargar, no hagas eso, se te van a amargar. No, se va a suicidar el muchacho si tú le dices que ya no haga tal o cual cosa. Y eso ya lo he escuchado también en algunas ocasiones. Se va a suicidar, no lo hagas. Entonces dejas que el muchacho haga finalmente lo que quiera. No reprendes el pecado. Y te digo una cosa, sí se puede suicidar, pero no va a ser por Dios, sino va a suicidarse por su pecado, por su maldad y por fastidiar a sus padres que no hicieron lo que debieron haber hecho en su momento. ¿Qué debemos hacer ahí? Debemos dar libertades, pero libertades en lo que es lícito bajo el temor de Dios. Pero si vemos riesgo, algún tipo de riesgo, ¿qué debemos hacer? Estorbar. No importa la edad que tengan, debemos estorbarles.
Esto debe llevar entonces a los ancianos que trabajan en la predicación del Evangelio a que examinemos nuestras propias vidas, nuestras propias familias, a fin de que podamos enseñar a otros la manera en que se deben de comportar bajo principios bíblicos. Sobre todo debemos de testificar de la eficacia que tiene el Evangelio para poder guiar nosotros a otros a esa misma obediencia. Dios no solo nos llama al conocimiento del Evangelio para que nosotros podamos vivir decentemente con los demás y aún para la edificación de nuestro prójimo, sino también para que nosotros podamos ser lumbreras. Dicho de esta manera, un pastor debe ser como una ciudad asentada sobre un monte. Un pastor debe ser como una ciudad asentada como un monte que no se puede esconder. ¿Qué significa esto? Que debe de estar aquí arriba para que todos a la hora que lo observen puedan estar siendo iluminados por él para, de alguna manera, como lo hemos dicho, ser una guía de otros en su conducta piadosa. Debe ser luz y sal en este mundo para todos los que están alrededor de él. Y esto nos va a permitir reflejar que somos imitadores de Dios como hijos amados. Ahora, este es un punto nada más que hemos visto en el versículo 4 y el versículo 5, que gobierne bien su casa, que tenga a sus hijos en sujeción, porque el que no sabe gobernar su propia casa, ¿cómo cuidará de la iglesia de Dios? Hasta este punto, ¿alguien todavía podría calificar? Si nosotros vemos los requisitos que hemos estado estableciendo. Ahora, pero si alguien no cumple este punto y cumple todos los demás, del versículo 1 al 7, esta persona debe de estar excluida del ministerio al pastorado. Y es donde no podemos flaquear. Sea que no sea apacible, sea que fuere pendenciero, sea que fuere codicioso de ganancias deshonestas, sea que no fuere íntegro en su conducta moral, sea que no fuere hombre de una sola mujer, es decir, que le veas esa integridad en su vida con su esposa, punto tras punto, cualquiera que no se califique, la persona no debiera de calificar para el pastorado. Recordemos que los sacerdotes en el Antiguo Testamento fueron establecidos bajo normas y se cumplían todas las normas que el Señor había ordenado. Ahora las normas no son de Levítico, las normas las tenemos aquí reflejadas y simplemente tenemos que seguirlas, tenemos que guardarlas. Pero el apóstol Pablo ahora da un brinco interesante en la siguiente cualificación. Y este está tremendo, realmente si lo podemos valorar, y ha hecho mucho daño a la iglesia del Señor. Fíjate, dice el versículo 6, no un neófito, no sea que envaneciéndose caiga en la condenación del diablo. Punto interesante que debemos también poner mucha atención. Alguien, decíamos, podría tener todas las características del versículo 1 al versículo 6, versículo 5, y sin embargo, no estar cualificado. Pablo añade esta buena y útil advertencia, que aquellos que desean gobernar la iglesia no deben de ser neófitos. ¿Qué es un neófito? Un recién convertido, alguien recién plantado, no importa si son jóvenes, viejos, no importa la edad que tengan. Carecen de madurez, carecen del testimonio necesario para poder ser obispos. Y aquí hay un muy bonito ejemplo, muy sencillo que quisiera traer a tu mente. Hay de dos tipos. Podría haber un buen hombre piadoso que lleve bien su hogar, que lleve bien su casa, y llega por primera vez, se convierte y es luz en medio de la iglesia. Las personas inmediatamente lo empiezan a identificar y de alguna manera tu corazón se mueve para tratar de decir, quizás sea alguien llamado anciano. Muy rápido, eso es lo que empiezan a ver. Peor si habla bonito, si predica bien, más difícil se va a poner. Ese es un caso, pero en otros casos reales, hoy en día, en iglesias que se están dividiendo por la sana doctrina, hay personas que se están salvando apenas. Y esto nos ocurrió con un grupo que se separó un grupo de 300 personas se separó. La cabeza de estos 300 vino a buscarnos a nosotros, fue a la Ciudad de México, preguntó por nosotros para tratar de reformarse y ver la manera de renovar
ser renovados a la sana doctrina. El tema principal de todo lo que quiero transmitir es esto. Era un hombre aproximadamente de mi edad, 50 años para arriba, pues, 50 años. A la hora de estar platicando con él, pues cómo se da la división con la iglesia, porque no sé qué, no sé cuánto. Bien difícil la situación realmente, lo que escuchas. Dices, quizás hay algo de razón. El punto clímax es cuando al último, al término de la plática, se me ocurre preguntarle su testimonio de conversión a ambas personas, tanto al pastor como al no sé qué era, como especie de diácono. Y le digo, oye, y platícame cómo fue que el Señor te salvó para tratar de entender un poquito más de tu vida y tener un contexto mayor. Y total, empezamos a hablar acerca de lo que es la justificación, la regeneración. Y entonces me dice él, pues así como me lo estás platicando tú, yo creo que me salvé hace unos meses. Agua fría. Ya había guardado mi Biblia y no puedo ser deudor a la carne. Y dije, tú no puedes ser pastor, eres un neófito, te acabas de convertir. Sí es cierto que te convertiste, se acababa de convertir. Ese hombre no calificaba. Después de eso, ¿sabes cuándo lo volvimos a ver? Nunca. Son palabras que no le gustan a las personas. Eso es un neófito. No importa 50 años, 60 años, 70 años, es un neófito, se acaba de convertir, acaba de venir a la fe, no tiene madurez espiritual. Oye, tengo experiencia, sí, yo también tenía experiencia empresarial y esa no es la experiencia que demanda la Escritura. Y ahorita vamos a ver a qué se refiere, porque es básico para que nosotros tengamos iglesias sólidas y fuertes en este aspecto. Ellos más bien deben de ser probados, entrenados en el servicio a Dios. Un hombre que pueda servir fielmente a la iglesia. Un hombre solo puede servir fielmente a la iglesia cuando éste está bien preparado. Pero esto solamente puede venir a través de la experiencia. Aunque es cierto que Dios en su omnipotencia en un momento dado podría formar un hombre que sea apto para poder ser anciano, pastor, para proclamar la palabra de Dios en 3 días, el Señor lo puede hacer, el Señor es omnipotente, lo podría hacer. Sin embargo, en su sabiduría Él ha establecido la forma y lo que pido de nosotros en su palabra, y el Señor ha dicho, no un neófito, punto, no un neófito. Él sabe cómo y en qué áreas debe de madurarnos poco a poco. ¿Qué hizo con Moisés durante 40 años? Formando un carácter. Y a pesar de formarlo durante 40 años, ¿qué hizo Moisés? Pecó en aquello que no debió haber pecado. El hombre más manso del mundo se puso nervioso, se desesperó y manifestó un carácter que Dios no quería que reflejara. Se desesperó con aquella segunda generación que había salido de Egipto. Dios sabe en qué áreas debe de madurarnos a cada uno de nosotros, y eso se lleva en un proceso de tiempo. Se lleva en un proceso de tiempo. Sometámonos al mandato que el Señor ha puesto en nosotros. Esta es una amonestación importante, entonces no debemos de elegir personas recién convertidas a la fe por cuanto no tienen la idea de lo que significa llevar el yugo de una congregación. Y dicho de paso, muchas congregaciones de sana doctrina también han finalmente desaparecido al no entender muchos jóvenes que se llegaron a levantar en su tiempo el yugo, lo difícil, lo complicado que es llevar una congregación. Y creo que algún día lo comenté, eso me lo compartieron hermanos de la librería Faro de Gracia. Jóvenes que se habían levantado con muy buena doctrina, con muy buena enseñanza, y sin embargo no pudieron soportar el yugo y la carga de una iglesia. Juan Calvino dice las siguientes palabras: él considera que es importante entrenar a la persona adecuadamente y que haya mantenido un buen testimonio durante muchos años. Durante muchos años, no un año, no 2 años, no 3 años, muchos años. Ahora,
pero necesitamos también establecer un parámetro bíblico para saber de qué estamos hablando. Alguien puede tomar una deducción y decir, ¿me estás diciendo 40 años como Moisés? Y yo te digo, no, eso fue muy especial. Y además Moisés iba a llevar toda una congregación de aproximadamente 2 millones de personas, 600,000 adultos, era otra cosa. Pero lo que sí podemos ver en la Escritura es lo siguiente. Por ejemplo, el apóstol Pablo, después de su conversión en Damasco, que recordamos, lo primero que hizo fue predicar a Arabia. Él estuvo allá en Arabia alrededor de 3 años predicando el Evangelio. Después de predicar 3 años, encontramos en las Escrituras que Bernabé va por él a Tarso, se lo lleva y se van a predicar a Antioquía por 1 año. Ya van 4. Finalmente, a la hora de ver todo el recorrido que el apóstol Pablo estaba haciendo, no pasaron menos de 10 años para que Pablo fuera enviado a su primer viaje misionero. ¿Cuántos años? O sea, no que llegó con aquellos que eran columna de la iglesia y, Pablo, vete de misionero. No, pasaron 10 años, él ya informó cómo predicaba el evangelio, todo lo que fue necesario, lo hizo partícipe a aquellos que eran columna, Pedro, Jacobo y Juan, y después de eso finalmente se fue a su viaje misionero. Bueno, eso fue Pablo, y Pablo fue Pablo, ¿ah? Timoteo. Puedes encontrar en la historia de Timoteo que cuando lo conoce el apóstol Pablo se maravilla porque él dice, y todos daban buen testimonio de Timoteo, todos. Pero ¿sabes cuántos años pasaron, o podemos alcanzar a ver qué pasaron para que fuera Timoteo nombrado pastor o delegado apostólico? 5 años. Ahora, Pablo, de acuerdo a Hechos capítulo 14, versículo 23, no constituyó ancianos inmediatamente en las iglesias, sino hasta su segundo viaje misionero. ¿Cuánto tiempo debió haber pasado para eso? Varios años. ¿Sí te das cuenta? O sea, no puede ser algo express. Dios no hace eso. Por eso tenemos que tener mucho cuidado y mucho temor de Dios. Dios hace las cosas en su sabiduría. ¿Cómo lo hace? No lo entendemos. Las cosas secretas le pertenecen a Él, las reveladas a nosotros y a nuestros hijos para que las llevemos, y parte de ellas son estas que Él demanda y son lo que vamos a hacer. Pero entonces vamos a hacerlo en el tiempo y en la forma que Dios lo vaya determinando y formando. Ahora, para eso entonces, oye, ¿y cómo puedo identificar que el fulano, mengano, perengano es llamado? Pues vamos a ver algunos aspectos bíblicos que nos ayuden a tratar de discernir después de haber visto un testimonio, como lo dice Calvino, alguien que tenga un buen testimonio después de muchos años. Y ya vimos que ese testimonio habla de una irreprensibilidad en cuanto a su conducta de los aspectos que hemos mencionado. O sea, no es subjetivo, totalmente objetivo. Ahora, ¿cómo puedo identificar a una persona así? El capítulo 14, 23 de Hechos dice: y constituyeron ancianos en cada iglesia, y habiendo orado con ayunos, los encomendaron al Señor en quien habían creído. Decíamos, ¿qué es lo que se busca formar en un pastor? ¿Te digo qué? Una de las cosas bien necesarias, aparte que el Señor nos ayude, ¿verdad?, para tratar de transmitir la verdad, madurez. Necesitamos madurez en los pastores. Oye, ¿cómo puedo identificar la madurez? Hay algunos aspectos que pudiéramos decir. Un aspecto de alguien que es inmaduro normalmente no busca crecer en la sana doctrina. Normalmente les encantan mucho las genealogías y las fábulas, las fábulas de las cuales habla también Pablo en el primer capítulo. Les gusta hablar mucho de Enoc, les gusta mucho la escatología, pero no profundizan en otras muchas doctrinas importantes de la fe cristiana. Número 2, y es algo que siempre hemos dicho, abran los oídos con la manera que se expresan. Yo le prediqué, yo le exhorté. El egoísmo, aquel que busca lo suyo propio y no lo de Cristo, como los falsos maestros, que dice, arrastraban o intentaban arrastrar tras de ¿quién? Tras de sí a los discípulos. Son egoístas, no buscan el reino de Dios y su justicia, buscan su propia gloria, son egocéntricos. Escuchen cómo hablan. De la abundancia del corazón habla la boca. Eso se verá reflejado en su forma
de hablar, su egoísmo. Pero hay un punto clave que yo he podido observar en algunas personas. ¿Sabes cuál es? La falta de discernimiento. El libro de Hebreos capítulo 5, versículo 14 dice: pero el alimento sólido es para los que han alcanzado madurez, para los que por el uso tienen los sentidos ejercitados en el discernimiento del bien y del mal. ¿Qué pasa en una persona que no tiene discernimiento para poder tomar buenas decisiones? Se va a estar equivocando continuamente. Es más, tengo que decirte algo, no solo se va a estar equivocando continuamente. Hay personas que tienen muy buena capacidad de retención bíblica, tienen súper buena capacidad de retención teológica y sin embargo no están maduros en el discernimiento del bien y del mal. Y por lo tanto no pueden aplicar los principios bíblicos de una manera correcta. Lo pueden hablar muy bonito, pero no lo pueden aplicar a la Escritura. Y este punto es clave también. Necesitamos gente madura espiritualmente, gente que pueda discernir. De verdad, a veces viene cada pregunta tan difícil. Hay una que nos tocó apenas al hermano Héctor y a mí, tan difícil. Y estábamos tratando de discernir, oye, ¿cómo aplicas? No queremos inventar mandamientos nuevos, pero queremos aplicar. Yo le decía, oye, estudiando Levítico 18, yo alcanzo a ver que esto podría ser restrictivo porque son conforme a las conductas de Egipto, de lo cual hemos salido, o conductas de Canaán, a la cual seguimos en medio de este mundo que está lleno de maldad, y tratas de extraer el principio bíblico para aplicarlo en términos de inmoralidad sexual. Y decir, sí me explico. Y eso es la parte a veces clave, porque no hay cosas que dices, ¿cómo puedes tratar de aplicar algo bíblico para llevarlo a la práctica, a la vida, a la piedad? Porque hay cosas que sí están todavía un poquito difíciles de tratar de aterrizar. Entonces es necesario la madurez, es necesario el crecimiento en el discernimiento del bien y del mal. Un hombre que no ha sido entrenado para obedecer a Dios, cuando es levantado en el liderazgo de la iglesia, va a ser susceptible a enorgullecerse, lo que conducirá obviamente a un terrible fin, por cuanto Dios aborrece a los altivos. Y este punto es interesante. Imagínate, la iglesia de Éfeso, muchos ancianos levantados por el apóstol Pablo, aquellos que había convocado en Mileto, y de repente que se levantara un neófito en medio de ellos. ¿Qué le ocurriría al neófito? Se envanecería, caería en orgullo, caería en la condenación del diablo. Ahora, es evidente que hay una amonestación fuerte de parte del apóstol Pablo. Ahora, déjame te digo algo. Este tipo de, cuando vemos las reprensiones que hace la Escritura con respecto al orgullo, yo sí traería a tu mente algunos ejemplos severos que veo en la Escritura. Severos. Por ejemplo, el del mismo Herodes, cuando la gente gritaba, tú recordarás, voz de Dios y no de hombre. Ese hombre que no le dio gloria a Dios, dice textualmente el versículo, fue consumido de gusanos. Pero lo vemos a lo largo de la Escritura. Dios aborrece el pecado, particularmente del orgullo. Dios aborrece de una manera particular el pecado del orgullo. Dios aborrece a los altivos y Dios siempre va a hacer todo lo necesario para humillarlos. Aquí hemos comentado también el ejemplo de un muchacho que estuvo en medio de nosotros, que se enorgulleció tanto que tuvo que ser literalmente aplastado por el Señor. Aplastado y expulsado. Era tanta su soberbia y su arrogancia que no pudo ver su pecado. Y eso es lo que hace el pecado del orgullo. Endurece de una manera muy particular el corazón. Es triste, pero es algo también común. Ahora, debemos de tener mucho cuidado, no solamente pensando en el púlpito. Muchas veces podemos ser tentados al orgullo cuando estamos predicando en la Alameda, cuando estamos predicando en el hospital, cuando estamos predicando en el trabajo, cuando Dios nos abre una puerta providencialmente y luego el corazón empieza a sentirse un poquito infatuado. Empieza a sentir como si tuviera algún pequeño mérito en todo esto.
Y eso a su vez en el orgullo nos lleva a confiar más a nuestras fuerzas que en la dependencia de la soberanía y la gracia de Dios. Así que esto nos debe de llevar a tener mucho cuidado con buscar la alabanza de los hombres, porque esto sería compartir la gloria de aquel, la gloria que solamente le pertenece al único Dios. Cuando vemos este tipo de versículos que pueden caer en la condenación o, como dice Pablo aquí, se envanezca, la pregunta sería nuevamente, ¿esto solamente podría pasarle a los líderes, a los ancianos, a los diáconos, a los oficiales dentro de una iglesia o podría ser a cualquier miembro dentro de una iglesia? Y la respuesta, por supuesto, es esto le puede ocurrir a cualquiera y cada uno de los que están aquí presentes. El orgullo no está limitado ni a hombres, ni a mujeres, ni a jóvenes, ni a viejos. Es un pecado que es terrible y lo más terrible es que a veces nos envanecemos por nada, por cosas que verdaderamente son insignificantes. En la medida que el Señor nos permita servir cada vez más en algo que pueda ser más honroso, por llamarlo de alguna manera, por ejemplo, aún predicar en un púlpito, ¿verdad? Aún la lectura de las Escrituras, una exhortación a los hermanos, todo esto más bien nos debería de llevar a ser más humildes, a humillarnos precisamente entendiendo que en la soberanía de Dios Él ha permitido que nosotros podamos hacerlo. Debemos estar meditando constantemente en quién es Dios, como lo hemos visto en Levítico, en la santidad de Dios para que temblemos en el momento que lo hacemos. Meditar en la gloria, en la majestad de Dios, para que no lo hagamos con ligereza. Recordemos, el Señor ha dicho que Él humilla al que se exalta. Pero cuando Dios le place, o diría Calvino, le pluje dar honra a alguien, pues gloria a Dios. Nada más hay que guardarse del orgullo. Tan solo recordando que somos viles pecadores redimidos por la sangre del Cordero. Siempre traer a la mente a Juan el Bautista siempre es bueno. Juan el Bautista quien dijo, él decía que él no tenía nada y que lo que él tenía lo había recibido. De Dios lo había recibido. Juan el Bautista decía, es necesario que yo mengüe para que él crezca. Pero fue de él quien el Señor dijo, de los nacidos de mujer, no se ha levantado uno mayor que Juan el Bautista. ¿Quién lo levantó? ¿Quién lo exaltó? El Señor. Así le plació. Así que nadie es cualificado a menos que esté dispuesto a comportarse modestamente, guardarse constantemente del orgullo. Y este ha sido el estándar de Cristo y de sus discípulos a lo largo de la historia. ¿Cómo puedo humillarme constantemente? Solamente puede ser por medio del Evangelio, por medio de la persona, por medio de la obra de Cristo en la cruz del Calvario. No hay nada que nos pueda humillar más que ver la gloria de Dios en la cruz del Calvario y cómo podemos vernos reflejados ante el amor que fue derramado en esa cruz. Ahora, quisiera darte un pequeño catálogo de versículos, de textos, donde podemos ver cómo el Señor Jesucristo se humillaba constantemente. ¿Cómo en la persona de Cristo podemos ver esta continua humillación? Es curioso, pero en el Evangelio de Juan, aunque no se menciona específicamente la palabra de humildad, es donde más encontramos la humildad y la humillación de Cristo. Por ejemplo, dice el Señor Jesucristo, no puede el Hijo hacer nada por sí mismo, Juan 5:19. Gloria de los hombres no recibo, Juan 5:41. Mi doctrina no es mía, sino del que me envió, Juan 7:16. No he venido de mí mismo, Juan 7:28. Nada hago por mí mismo, Juan 7:28. Yo no busco mi gloria, Juan 8:50. Y no solo en Juan, Lucas 22, versículo 27 dice también, mas yo estoy entre vosotros como el que sirve. Y bueno, podemos encontrar muchos otros textos bíblicos que nos hablan de la humillación de Cristo, como Filipenses capítulo 2, que pues en sí mismo sería una sola predicación. Algo glorioso y sublime, no nos daría tiempo ya de entrar. Pablo termina el versículo diciendo, no sea que envaneciendo se caiga en la condenación del diablo.
termina el versículo diciendo, no sea que envaneciéndose caiga en la condenación del diablo. ¿Cuál fue el pecado del diablo? El diablo no alcanzaba a entender, nunca pudo comprender en su envanecimiento que el honor que él tenía, que el honor que se le había concedido, había venido de Dios. No lo pudo entender y por el contrario buscó levantarse todavía más alto. El Señor le había dado el ministerio de la alabanza, lo había puesto en un lugar de eminencia, pero él no reconoció a Dios y quiso ponerse en el lugar de Dios. Pero recordemos algo, qué tan terrible es este pecado que fue por el cual la humanidad finalmente cayó. La humanidad fue condenada por el pecado del orgullo. ¿Recuerdas Génesis capítulo 3, versículo 5? Cito todo el texto, hacemos énfasis al final cuando dice, sino que sabe Dios que el día que comáis de él serán abiertos vuestros ojos. Énfasis principal, seréis como Dios. ¿Te suena igual que el diablo? Seréis como Dios, estaréis en el lugar de Dios, sabiendo el bien y el mal. Así entonces debemos atender cuidadosamente lo que Pablo nos ha enseñado aquí. Podemos caer en la condenación del diablo. Y sí tengo que aclarar algo. Si no eres cristiano, por supuesto que te va a tocar la eterna perdición. Pero si eres cristiano y te enalteces, te enorgulleces, pues va a venir la disciplina que viene de lo alto. De esa nadie se la puede escapar. O es por medio de la iglesia o el Señor obra para disciplinarte. Debemos de tener mucho cuidado con el orgullo. Y mira, si es tu principal batalla, sí preocúpate y examínate, porque es el pecado de Satanás. Examínate si es un pecado que traigas arraigado. No vaya a ser que estés siendo uno con el mismo diablo y formes parte de las huestes celestiales de maldad. Hay que tener mucho terror contra ese pecado. Esto aplica para todos, para jóvenes, para adultos. Ambos deben de aprender a desarrollar la virtud de la humildad, no buscando ser levantado ni buscar reconocimiento de otros. Es un ejercicio de piedad, porque Dios es soberano para hacer todas las cosas. Solamente para citar las palabras de Daniel, él dice que él quita y él pone reyes. Cuando ves a alguien que está medio exacerbado, tratando de servir o tratando de, no sé si de servir o tratando de ser reconocido que sirve, hay que tener mucho cuidado. Alguien que sirve al Señor normalmente tratará de pasar desapercibido. Y bueno, algo que dijo Juan Calvino y que es real y que vamos a estar trabajando en estas iglesias, que es la formación del carácter, un carácter adecuado a lo largo de los años en varias de las personas de las diferentes congregaciones. Esa ya va a ser la parte de la iglesia, la parte del liderazgo que hoy componen estas iglesias, lo que va a llevar a cabo. Pero a lo que yo les he dicho a los jóvenes, al menos de México, les digo, mira, tú no te preocupes cuál es el llamado que Dios tenga en tu vida. Tú preocúpate hacer la voluntad revelada de Dios y lo demás Dios lo orquesta. No está en tus manos el saber las sazones de los tiempos, está en el Señor, pero despreocúpate de tu ansiedad de querer ser algo que quizá ni siquiera ha sido llamado. Y entonces eso te lleva a servir con una paz al Señor muy particular. Termino diciendo que debemos estar satisfechos con que Dios nos llame a Él mismo y que esta sea la mejor causa que tengamos para gloriarnos. Dicho en las palabras de Pablo, Gálatas 6:14 decía, pero lejos esté de mí gloriarme, sino en la cruz de nuestro Señor Jesucristo, por quien el mundo me es crucificado a mí y yo al mundo. ¿Quieres gloriarte? En la cruz de Cristo.